en función de la cantidad de gente que trabaja, la cantidad de horas de trabajo, y nos vimos superados por la cantidad de presentaciones de diplomas. La verdad que ya no había lugar en el área de certificaciones para guardar la cantidad de carpetas que ingresaron en ese mes de prórroga. A partir de ahí empezamos a trabajar ya de manera mucho más tranquila y dedicada con el CITSER, y empezaron a surgir las cosas que nosotros sabíamos que iban a surgir y que buscábamos que surjan, que era justamente la inconsistencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que entre la norma y la realidad había una diferencia, y especialmente en algunas universidades. Tuvimos que tener charlas serias y complejas con varias universidades porque la cantidad de asignaturas aprobadas por el plan de estudio de la universidad y la aprobada por el ministerio en función de esa resolución universitaria distaba enormemente de la carga. No sé si se dan cuenta de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Quieren que sea más explícito? Bien. Entiendo que no hace falta que diga que había universidades que estaban entregando diplomas a personas que no se habían graduado. ¿Sí? Bien. Eso era lo que nosotros sabíamos que estaba sucediendo, y esta era la manera de ponerlo en evidencia. Porque el muchacho que hacía la carga siguió haciendo la carga como lo venía haciendo siempre. Entonces esos primeros meses de aplicación del CITSER para nosotros fueron reveladores. Lamentablemente tenemos que decir que eran reveladores en términos de la información que se producía y la información que se producía en relación a las normas aprobadas. Las normas aprobadas incluso por la propia universidad. A esto se le tiene que sumar otra cosa. Como les decía al comienzo, no hay título sin carrera, no hay carrera sin plan de estudios. La cantidad de modificaciones de los planes de estudios que no tenían aprobación ni del Ministerio, en muchos casos ni del Consejo Superior, y en otros casos ni siquiera de los consejos directivos, fue abrumadora. Carrera del 43, Universidad Nacional importante. 63 modificaciones entre una acreditación y otra. Hago la salvedad. Carreras del 43 no se modifican sino recién hasta la próxima acreditación. La primera modificación se hizo después de 3 meses de la acreditación. Ahí claramente lo que hay es una falta total de planificación de la actividad académica. Lo que no hay es consenso en relación a cuál es la oferta académica. Si yo modifico el plan de estudio más veces que asignaturas dentro del plan de estudio, tengo un problema conceptual. Lo más grave en ese caso, y ustedes ya me lo escucharon decir, en aquellos que estuvieron en Jujuy, que de esas 60 y pico de modificaciones, solamente 20 habían pasado por Consejo Superior, unas 15 por Consejo Directivo, y otras nadie sabe quién las aprobó. Lo concreto y lo claro es que no hay ningún acto jurídico, ningún acto administrativo, ninguna manifestación de voluntad universitaria aprobando esas modificaciones. Uno de los casos que se nos planteó en esta situación fue un comentario del área de informática que nos transmitió uno de los cambios. Llegó un profesor después de un congreso y le dijo al área de informática, le dijo: chicos, acabo de llegar de un congreso, desde ahora mi materia se llama así. El tipo estaba chocho por ayornar, por actualizar, los procesos institucionales son otra cosa, ¿sí? Digo, esas situaciones son situaciones que han provocado la gran cantidad de inconsistencias que a nosotros nos preocupan en términos de el rescate y la defensa de la autonomía universitaria, en términos de entender que la autonomía se expresa a través de los órganos de cogobierno de las universidades y no de la manifestación de voluntad de un docente aislado, ¿sí? El docente puede tener una muy buena intención, tiene que cumplir las reglas de la institución para modificar un plan de estudio. Y tampoco puede haber un área que se atreva a modificar un plan de estudio porque un docente se lo pide.
Ese tipo de situaciones son las más graves y las que a nosotros nos han preocupado y movido para poder llevar adelante este tipo de políticas. Después hay otro tipo de inconsistencias que ustedes lo saben perfectamente, que tienen que ver con errores de carga o en CIPES en su momento, y la resolución ministerial dista de lo que está aprobado en el Consejo Superior, o una cosa es lo que está aprobado en el Consejo Superior, otra cosa es la carga en CONIAU Global. CONIAU Global, o mejor dicho, CONIAU acredita una carrera diferente a la que aprobó la universidad, así llega al ministerio y así sale el ministerio, y entonces la persona en la universidad carga el analítico conforme lo que tiene en la universidad y ahí aparece el error, ¿sí? Créanme que hemos recibido algunos planteos diciendo, pero por una S me observan la solicitud. Sí. ¿Saben por qué? Porque los agarra un lingüista y los hace bolsa. Una S te cambia un concepto. Nosotros tenemos que ser tan rigurosos como una de las 3 funciones esenciales nos manda. Digo, ciencia y tecnología, tenemos que ser rigurosos en cómo denominamos a las cosas. Sí, una S hace la diferencia. Hace la diferencia. Créanme que el plural no es lo mismo que el singular. Y, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, tuvimos que aprobar en el Consejo de Universidades la incorporación de la denominación Ingeniería en Petróleos, porque la incorporación que había hecho el Consejo de Universidades era Ingeniería en Petróleo. ¿Tá? Si todo ese despliegue se da en el sistema universitario por una S, con mayor razón en la carga de una asignatura. Hoy contamos con la posibilidad de tener a disposición tecnologías que nos abren otro tipo de caminos, ¿sí? Primero, en relación a la posibilidad de la carga de datos, la posibilidad de que la carga de datos no sea de manera manual, evitando errores. Eso fue una de las consignas que se trabajó con CIU, ya que nosotros veíamos en CICER que una de las grandes falencias que teníamos era la carga de datos manual. ¿Sí? La posibilidad de importar datos de las bases de datos de las universidades nos permite contar con menores errores en ese sentido, en los nombres, en los apellidos, en los DNI, en la fecha de nacimiento, en la denominación de las materias, en la denominación de las carreras, etc. Sí, teníamos errores en la denominación de las carreras. Créanme que hay facultades que no denominan como la universidad aprobó las carreras. Ese tipo de situaciones han surgido. Digo, ¿y eso por qué se dio? Digamos, no solamente porque no había un control, sino porque no había un control previo en la universidad que determine una suerte de procedimiento que vaya verificando que el que carga el dato originariamente no sea el que controla no sea el que autoriza, etcétera, como se manejan en general las bases de datos. Claramente también surgieron otro tipo de situaciones que tienen que ver con la dinámica propia de nuestras instituciones. En el caso de las universidades públicas, en donde hay renovaciones de cuadros de gobierno, lamentablemente lo que no podemos ratificar es la existencia de una posta entre el que se va y el que viene. Entonces el que se va y se lleva todo el conocimiento consigo, y el que viene por lo general nunca está tan listo como para desempeñarse en el cargo, sino cuando lo deja. Entonces ahí tenemos un problema, y un problema grave. Por eso es importante, y valoro la presencia de tanto personal no docente aquí, porque eso nos permite trabajar en términos de continuidad, ¿sí? El personal de planta queda, el funcionario se va, pero ese conocimiento de cómo hacer las cosas y cómo hacer las cosas bien es importante que quede en sede de la universidad. Especialmente cuando los funcionarios por ahí somos un poco caprichosos, entonces cada uno viene con una idea refundacional y dice, bueno, a partir de ahora las cosas se hacen así, y no necesariamente con mayor razón o criterio, sino con alguna cuestión más de corte personal, de marcar diferencias. Este tipo de tecnologías que claramente ahora van a ser expuestas por las chicas y los chicos,
van a poder apreciar ustedes la capacidad en la reducción de tiempos, que es algo que a nosotros nos aflige para que las universidades cumplan con el plazo que les impone la Ley de Educación Superior para la expedición de diplomas. ¿Sí? No es que no hay plazos para esto. La Ley de Educación Superior se modificó 3 veces en 24 años. Una de las modificaciones fue para establecerle un plazo a las universidades para la entrega de diplomas. Créanme que resulta vergonzoso ver la cantidad de tiempo en carga que tienen muchas universidades. No sabemos qué es lo que pasa. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que el egresado está meses, en algunos casos casi un año. El promedio, para que ustedes entiendan, hoy está en 11 meses en el sistema público. 11 meses para la entrega de un diploma. 11 meses que un chico que se recibió de una carrera regulada por el Estado, que requiere matrícula, esperando para poder ejercer. Es decir, en una carrera de 5 años, el 20% de la carrera se consume en la espera del diploma. No es razonable eso. No es razonable eso. Entonces, claramente hoy tenemos tecnología que van a permitir la carga masiva de datos, la carga de datos con importación desde los sistemas para que no haya errores en esas cargas. Y por otro lado, lo que más nos preocupa a nosotros es que las cargas a su vez coincidan con lo que la universidad aprobó. Coincidan con lo que la universidad aprobó. Entonces vamos a tener otro tipo de tecnología que nos va a permitir ese cotejo de los datos cargados con los datos que están aprobados para poder validarlos rápidamente. ¿Sí? La idea es aplicar tecnología que permita la automatización en estos procesos, es decir, si las cosas están cargadas bien, que se aprueben. Que se aprueben. El tema siempre en estas instancias y especialmente en procesos en donde hay distintos actores que participan de la construcción de un dato, es entender que lo relevante es eso. El problema no es la solicitud enviada, el tema es la solicitud en términos de la construcción de lo que se manda. Y es ahí donde nos preocupa, y por eso esa tecnología que les van a presentar las chicas tiene que ver con poder avanzar hacia tiempos que sean más razonables, hacia una fidelidad y una seguridad en la carga de los datos, impidiendo eso que nosotros les planteábamos hace un tiempo cuando empezamos la charla, en el sentido de no podemos permitir que el sistema universitario, un sistema universitario especialmente público, que nos llena de orgullo, coexista con prácticas que distan enormemente del orgullo y que están prácticamente cercanas a la vergüenza. Eso de expedir un diploma a una persona que no ha egresado, la verdad que no lo podemos tolerar. Así que esto tiene que ver también con garantizar seguridad. También con garantizar seguridad. Y le damos una vueltita de tuerca a seguridad y transparencia, porque el registro público de graduados lo que vino a importar, lo que vino a darle al sistema es la posibilidad del cotejo. No por parte nuestra, porque la certificación no es algo que lee la universidad, la certificación es algo que lee la sociedad, que lee el colegio profesional, que lee el órgano matriculador, que lee el otro estado cuando el chico solicita reconocimiento, y el registro público lo que permitió es eso, sentar en esta mesa a esta cuarta pata, no solamente graduado, no solamente universidad, no solamente ministerio, sino también a la sociedad para cotejar cómo hacemos las cosas. Y créanme que en este mundo en el cual vivimos y en el cual vamos a vivir, ese valor de la seguridad y la transparencia en términos de datos, en términos de capacidades, de habilidades que certifica una institución universitaria es central. Es central. Así que bueno, muchas gracias por venir a todos, muchas gracias a los que nos están viendo, que son más de 93 personas que están conectadas con nosotros, con los cuales multiplicamos
gracias a la tecnología. Este es un país sumamente extenso y tenemos que entenderlo así. El hecho de que no vengan los diplomas a Buenos Aires también nos pone en una lógica federal. No es que no querramos que Beatriz venga de Tandil, por ejemplo, pero sí, si Beatriz se puede quedar en Tandil a trabajar, mejor para la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, por citar un ejemplo. La verdad que lo que se ahorran las universidades en la remisión de los diplomas y certificados es enorme y estamos muy contentos por eso. Así que muchísimas gracias y esperemos que esta jornada sea muy fructífera. Los dejo con las chicas. Ahí, ¿no? Hola. Ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí sí. Ah, ok. Listo. Bueno, me paro porque me aburre estar sentada. Eh, sí, esto la gente que está conectada ya lo está viendo, ¿no? Bueno, le aviso a los que están acá y a los que están conectados que la idea es que hagamos esta explicación que va a ser bastante rápida, porque también ya la hicimos en el taller y veo que hay gente que estuvo en el taller, así que tampoco los quiero aburrir. La presentación va a estar compartida para los que necesiten, los que se la quieran descargar, y que después vamos a dejar para el final las consultas, así no se hace lío. Vamos a hacer las consultas acá para que la gente que está conectada pueda escuchar las preguntas. Esperen después que les hagamos llegar un micrófono. Y la gente que está conectada puede escribir en el chat. Está Eli de la dirección, está leyendo. Así que vamos a hacer que si después de todas las consultas de acá todavía quedó algo sin contestar, Eli nos lo lee y vamos con eso también. Así todos tienen oportunidad, que me imagino que va a haber dudas. Ahora sacan todos sus planes de estudio. No, esperen. Bueno, dos cosas les voy a explicar, les vamos a explicar con Claudio. ¿Hay técnicos? Sí, sé que hay algunos, pero me levantan la mano para ver. Ah, hay varios, qué bueno. Bueno, entonces por ahí Claudio va a entrar un poco más en algunos detalles técnicos, pero no los queremos aburrir. La idea es explicar primero este avance que hicimos con respecto a la automatización de todo el circuito, que es lo que explicamos en el taller. Y después ir sobre el tema de la carga de los planes en Sitzer, que sé que eso es a lo que vinieron, ¿no? La mayoría. Entonces vamos a hacer una explicación rápida de eso y después seguramente va a haber un montón de dudas y casos y bueno, ahí paciencia. Bueno, hoy en día ustedes están usando el sistema, la mayoría entrando, o sea, desde la universidad haciendo una carga de la solicitud, que en el mejor de los casos, si tienen guaraní, pueden hacer y tienen el servicio habilitado para que Sitzer levante los datos automáticamente de la base. Ustedes entran al sistema, cargan un número de documento, eso les precarga la solicitud, ustedes la revisan y la envían, ¿sí? Bueno, después de eso la dirección le evalúa y les da un resultado, una respuesta, una aprobación o un rechazo en el peor de los casos. Una vez que ustedes reciben la aprobación, ustedes pueden entrar al sistema para imprimirse las etiquetas y una vez que eso ustedes lo incorporan a la documentación, de alguna forma la escanean, le sacan una foto, la digitalizan y la ingresan de nuevo, o sea, la adjuntan a la solicitud para que la dirección chequee esa documentación y si está todo bien,
ya ese registro pasa a formar parte del registro público de graduados. Y eso es lo que pasa hoy. Lo que estuvimos desarrollando es de qué forma hacemos que para que todo este circuito suceda más rápido, ustedes no tengan que entrar al sistema. ¿Sí? O sea, que teniendo algunas herramientas disponibles de nuestro lado y que la universidad pueda, el área de sistemas de cada universidad pueda implementar algunos desarrollos no complicados, y próximamente también Guaraní 3 va a incorporar esto. No sé en qué versión todavía, no me pregunten porque Hernán no se quiso comprometer todavía, pero bueno, la idea es que Guaraní incorpore también esto de la automatización